Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos y chicas de primero tercera del Huergo. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando. Lo cierto es que ya queda poco de nuestras clases, por lo menos de esta manera. Em, nosotros vamos a estar terminando hacia fines de noviembre con esta tercera parte, este tercer periodo que se va a evaluar en la última valoración, ¿no? Les recomiendo ponerse al día, irse poniendo al día también con las cosas que deben porque habían quedado en proceso o, o porque no las habían hecho de los anteriores dos periodos. Voy a estar recibiendo esos trabajos atrasados nada más que hasta el 11 de noviembre, perdón, hasta el 15 de noviembre, hasta el 15 del 11, ¿sí? Me dejo esa porción de tiempo hasta fin de noviembre nada más que para corregirlos de este tercer periodo. Los que no entreguen hasta ese momento, igual, por supuesto, van a tener tiempo para hacerlo en el periodo de diciembre, asumo, ¿no? Todo esto si no hay cambios. ¿Vieron cómo es esto, no? Un día les digo una cosa, no solo yo, toda la escuela. Les podemos decir una cosa, al día siguiente las directivas son otras. Así que nada, tendrán paciencia, pero más o menos como para que se vayan organizando, sepan entonces que, por un lado, a nosotros nos quedan mínimo tres trabajos para terminar el año, por un lado, y por otro lado, tengan en cuenta entonces los otros dos trabajos, los otros dos periodos, ¿no? De trabajos. Si tienen alguna duda sobre qué tienen completo o no, además de que tienen su propio Classroom para ir chequeando, recuerden que al final del primer periodo de valoración y al final del segundo, yo hice un archivo que tienen disponible en el Classroom, un archivo donde tienen nota por nota qué es lo que hizo cada uno de ustedes, ¿no? Si está sin hacer, si cumple con los objetivos, si debía ser rehecho, porque había quedado en proceso. Bueno, eso entonces, a priori, sobre las cuestiones organizativas. Recuerden que también tienen un trabajo para hacer sobre el primer trabajo de los que vamos a hacer sobre Los vecinos mueren en las novelas, que es la novela que estamos leyendo de Sergio Aguirre. Nada, decirles a ustedes que justo están viendo este video, que para hacer el trabajo es indispensable que vean las clases, parece no ser demasiado inteligente. Pero bueno, lo cierto es que avísenles a los compañeros que, de la misma manera en la que se los voy a avisar yo, avísenles por favor que el trabajo se hace basándose en las cosas que vamos diciendo a medida que avanzamos en la lectura del libro, ¿sí? Por lo menos las partes que leamos en conjunto. Dicho esto, entonces, vamos al capítulo que nos corresponde hoy, en el que nos corresponde empezar hoy, que es el capítulo número 5, no vienen numerados los capítulos, pero es el quinto capítulo, que se llama Pánico en la estación. ¿Se acuerdan, no? Escenas del capítulo pasado. Esta señora Emma Greenwald, la vecina de John Bland, le empieza a contar una historia que supuestamente le aconteció a ella cuando era joven. Esa historia ocurre en un tren. ¿Se acuerdan? Una tal Julie le cuenta a su vez que había vivido una escena traumática, ¿no? Recuerden, tenemos un marco del relato, que es la conversación entre John Bland y su vecina, la señora Emma Greenwald, una anciana. Adentro de eso tenemos el primer relato enmarcado, que es lo que le cuenta Emma Greenwald a John Bland, y adentro de ese relato está el relato de Julie, ¿sí? Julie, que es la señora que trabajaba, la chica que trabajaba en la casa que trabajaba en una casa, ¿no? Y en la casa de al lado vio algo muy perturbador. ¿Se acuerdan? Bueno, Emma hace un recorrido por el tren para cerciorarse de que este tipo que supuestamente la estaba siguiendo, el vecino, no estuviera ahí. Esa escena es muy tensionante, ¿no es cierto? Tiene un crescendo muy intenso en términos de tensión dramática. Se encuentra con un tipo, al principio piensa que es está en medio de la oscuridad, resulta que era un veterano de la guerra, ¿no? Que tenía la cara, tenía algo deformado en la cara. Finalmente logra que se queden tranquilas y dormidas las dos. Y lo último que le dice, les voy a leer el final del capítulo anterior porque es buenísimo, así se acuerdan. A los pocos minutos se oyó el silbato del tren y pasamos por un túnel o un puente. Fue después de eso que escuché su voz. La voz de Julie, ¿no? Recuerdo cuando le dije que en la estación, cuando le dije que en la estación sentí que ese hombre seguía mirándome. Sí, querida, lo recuerdo, le contesté. Aún lo siento, dijo. ¿Y no sospeché que esas?
serían sus últimas palabras. Fíjense, en ese adelanto de que son las últimas palabras, eso tiene un nombre en literatura, se llama prolepsis, ¿no? Un adelanto en la trama, nos cuenta algo que va a pasar después. Vamos entonces después de los finales de los capítulos son siempre buenísimos, pero este particularmente, ¿no? Pánico en la estación. Ahora viene la parte más extraña de toda esta historia. El tren ya entraba en la ciudad cuando me desperté. Miré la hora. Aún faltaban unos minutos para llegar y tenía urgencia por ir al toilet. Ella estaba en la misma posición en que la vi cuando se acostó. Pensé en despertarla, pero me dio algo de lástima, de modo que decidí hacerlo cuando el tren se detuviese. Parecía profundamente dormida y aquella había sido una noche terrible. Abrí las cortinas de la ventanilla. Quería ver el día. Recordé las palabras de mi madre. Cita: el único alivio para una mala noche es ver la luz del día. Antes de abrir la puerta, tomé mi bolso y también corrí las cortinas que daban al pasillo. Al salir tuve la impresión de estar en otro lugar, uno muy diferente del que vi la noche anterior. Crucé a una pareja de ancianos que no había visto y a la mujer con el niño en brazos. El niño continuaba dormido. A través de los vidrios podían verse las calles de la ciudad y el movimiento de la mañana. El sol brillaba ese día y no sé por qué sentí una particular alegría al ver a todas aquellas personas caminando, tal vez dirigiéndose a sus trabajos, a sus simples quehaceres cotidianos. Esta es la vida real, pensé. El cielo era de un azul intenso y volví a recordar a mi madre. Suspiré. Sentía que las últimas horas habían sido solo una pesadilla. Antes de entrar al toilet vi cómo, del vagón de literas, comenzaban a salir pasajeros agolpándose en el pasillo cerca de las puertas de salida. Terminaba de higienizarme cuando percibí que el tren se detenía. Me di prisa. Aún quería retocarme el maquillaje y ya estábamos en la estación. Cuando salí, los pasajeros de los coche-cama parecían haber inundado los pasillos del tren. La pareja de ancianos discutía algo sobre el equipaje. A sus pies, 2 enormes maletas obstruían el paso. Detrás de mí, 2 niños se peleaban mientras una mujer trataba en vano de hacerlos callar. Al levantar el pie para sortear la maleta, casi tropiezo con el hombre rubio que salía de su compartimiento. Masculló algo en otro idioma, parecía una disculpa. Cuando reconocí, entre otras cabezas que esperaban junto al final del vagón, al sacerdote que había visto durante la noche. Nuestras miradas se cruzaron e inclinó su cabeza a modo de saludo. Los niños comenzaron a gritar nuevamente y llegué finalmente a la puerta del compartimiento. Apenas si lo puedo explicar. No me di cuenta enseguida, pero tal vez ya tenía la sensación de que algo era diferente. No encajaba. ¡Ya basta, Jimmy! Ese grito me distrajo. Tenía el picaporte en mi mano. ¡Fue él! ¡Él me las quitó! Uno de los niños chilló y en ese momento las vi. Las cortinas estaban cerradas. Fue breve, un instante en el que algo me dijo que no abriera la puerta, pero no sabía qué, hasta que aquel pensamiento me alcanzó como un relámpago y aparté mis manos del picaporte. Él estaba allí dentro, no podía ser de otra manera. Las cortinas las había cerrado. A plena luz sentí cómo mis miembros se contraían y una horrible sensación de peligro pareció adueñarse de mi cuerpo. Abrí la boca para gritar, pero solo escuché un sonido áspero que salía de mi garganta. Yo creo que hice un ademán señalando la puerta, pero alguien me empujó. El tren se había detenido. Un rumor de voces se alzaba mezclándose con los sonidos de la estación y el corredor se había convertido en un atolladero de personas y maletas apretujándose para bajar. Debía salir de allí. De repente, a mi lado, el hombre del libro volvía a decirme algo en su idioma. En medio de aquella pesadilla recuerdo su imagen. Sonreía, pero seguía empujándome. Me encontré frente al compartimiento vacío. Aquel tumulto parecía desplazarse conmigo adentro y de repente me encontré bajando los escalones. Cuando pisé el andén, el suelo firme me hizo sentir segura por un instante. Podía correr, ponerme a salvo. No sé qué pasaba por mi cabeza en ese momento. Nunca sentí algo parecido, pero sí recuerdo esto. Tenía que correr, salvarme. Me vi en medio de la gente caminando, buscando la salida. Vuelve mi imagen subiendo la rampa a la salida de la estación. El temblor de las piernas casi no me dejaba caminar. Recuerdo que hacía un esfuerzo para controlarlas. Alcancé la calle. El sol daba en mi cara, pero el frío parecía entumecer mis sentidos y las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Detrás de mí, la estación. Ese hombre no demoraría en salir. Tal vez ya estuviese en la calle, buscándome. O quizá, pensé, ya me había visto y caminaba detrás de mí. Comencé, finalmente, a correr.
y nunca, nunca volví la vista atrás. Bien, entonces ella va al baño a higienizarse. Cuando vuelve, se da cuenta de que alguien había vuelto a cerrar las cortinas del camarote y ella lo toma como una señal, digamos, inconfundible de que alguien había estado en el camarote con la chica, con Julie, que estaba dormida, y que ese alguien era el tipo este, ¿no? Y ella asume inmediatamente, sabe, mejor dicho, que la ha asesinado. Ven, ahí entonces termina de cumplir, de cobrar sentido eso que dijo en la última, ¿no? Esas fueron sus últimas palabras. Yo les decía, eso se llama prolepsis, es un adelanto en la trama. Nos cuenta cómo va a terminar esa historia en definitiva. Y cómo termina la historia de Julie, ¿cuál es esa prolepsis? Julie está muerta, ¿sí? La señora Greenwald, sentada en el borde de su sillón, volvemos ahora al marco del relato, ¿no? La conversación con John Bland. La señora Greenwald, sentada en el borde de su sillón, parecía algo perturbada y permaneció un instante en silencio. Los rayos del sol, más débiles, formaban una blanca luminosidad sobre los cabellos de la anciana. Afuera, a través de los árboles, podían verse los campos bañados por la dulce luz de la tarde. De repente, como si volviese de otro lugar, miró a John. Y por primera vez en toda la tarde se mostró algo ansiosa. ¿Le interesaría escribir esa historia? John, apenas apoyada la cabeza sobre el respaldar, permanecía absolutamente quieto, con una expresión ausente. Pero aquellas palabras parecieron volverlo a la realidad. Escribir. Ahora entendía. Casi había caído en la trampa. La anciana, como muchos aficionados a las novelas policiales, no había dejado de inventarse una historia. Y con el pretexto de que pertenecía a la vida real, se las había arreglado para que él la escuchase. ¡Qué gran oportunidad!, pensó. El vecino escritor de novelas policiales. Tal vez se interesase en escribir su historia. Desde el principio algo le había olido mal para creer en ese relato. Mientras lo escuchaba, no había podido comprender por qué esa muchacha no saltó del tren apenas vio al sujeto en la estación. Tampoco había una verdadera razón para no acudir al guarda. Aunque fuesen solo sospechas, cualquier cosa era mejor que morir. Perdón. Y más increíble aún era que la hubiese abandonado. ¿Abandonarla por una extraña certeza de que el asesino estaba allí? No. Aquella historia no podía ser cierta, tenía que ser un invento. Pero un invento maravilloso. ¿Señor Bland? Perdón, me quedé pensando en su relato. La señora Greenwald sonrió algo nerviosa. ¿Y? ¿Qué le parece? Vaya, por momentos tuve la impresión de que escuchaba el capítulo de alguna novela, dijo John sin expresión. La anciana sonrió sin poder ocultar su satisfacción por el comentario. Parecía entusiasmada. Oh, no, no lo creo. Ya le dije, soy solo una aficionada. Además, es apenas una parte de la historia. Solo una parte. Y esa es la razón por la que se me ocurrió contársela. Verá, desde aquella noche siempre me he preguntado qué fue lo que sucedió, no solo en el tren, sino antes y después de ese viaje. Todos estos años he imaginado cientos de historias como fondo de esa terrible noche, de lo que sucedió. La señora Greenwald hizo una pausa y comenzó a hablar lentamente, como si meditase cada una de las palabras. Tal vez le resulte un poco extraño, pero nunca quise saber si realmente se había cometido un crimen en ese tren. Tampoco hice nada por averiguar si en esa época sucedió algún hecho desgraciado en algún barrio de Londres. Algo que pudiese tener alguna relación con lo que vio esa muchacha por la ventana. ¿Sabe? Al día siguiente tenía el periódico en mis manos y decidí no abrirlo. No lo pensé, simplemente no lo hice. Y así fue al otro día y los que siguieron. Sencillamente no podía. Hasta que me di cuenta de que no quería hacerlo. Nunca dudé de ese crimen, pero necesitaba dejar un margen para poder continuar con mi vida. ¿Lo entiende? Usted pensará que es una tontería o que soy una especie de fanática, pero aunque me fascinen las historias de crímenes, sigo siendo una inglesa que ha tenido una educación rigurosa, señor Bland. No me gustaría tener la certeza de que aquel día pude salvarle la vida a otro ser humano, y esa pequeña duda ha aliviado mi conciencia durante estos años. Esa es la verdad, señor Bland. ¿La verdad? La señora Greenwald se mostró algo turbada. Así es, aspiró profundamente. Y me temo que uno no puede cambiar los hechos. De pronto se mostró animada nuevamente. Pero lo más importante no es saber qué sucedió realmente aquella noche en esa casa, ¿verdad? Ni en qué preciso lugar pudo haberse escondido nuestro asesino en el tren.
Tal vez eso no haga falta pensando en usted que es escritor. El rostro de la mujer se iluminó con una sonrisa. Oh, señor Bland, usted tiene una profesión maravillosa. ¿No le resulta una historia apasionante para una novela? Usted mismo dijo que le parecieron los capítulos de una novela. Piénselo. Tal vez al fin consiga el éxito y deje atrás los fracasos. Al escuchar esto, John sintió un repentino odio hacia aquella mujer que continuaba parloteando. Sería fantástico para mí también, claro, haberlo ayudado, sí, podría ser muy interesante. Yo misma he pensado otras cosas si usted quiere. ¿Acaso esa vieja le había visto cara de idiota? No solo pretendía hacerle creer el cuento del tren, sino que ahora su historia le salvaría la carrera de escritor. Pensó que si la dejaba hablar un poco más, seguramente escucharía el resto de la novela, como si para tener éxito necesitase de las historias de una aficionada. Pero lo peor de todo, lo que de repente lo abrumaba y sentía que no podía perdonarle a esa vieja, era que tal vez tuviese razón. Aquellas escenas del tren eran formidables. Nunca había escuchado un relato tan vívido, tan plagado de intrigas y posibilidades. ¿Se le ocurrirían a él cosas así alguna vez? Señora Greenwald, John, como si no hubiese escuchado aquella propuesta, dijo: creo no entender muy bien por qué usted simplemente se fue. Permítame decirle que me resulta un tanto inverosímil. Esas palabras sonaron como si hubiese dicho infantil. La señora Greenwald lo miró. Le haré una pregunta, señor Bland. ¿Puede decir qué sería capaz de hacer usted si siente que la muerte está cerca, que su propia muerte se ha transformado en una posibilidad concreta? Tal vez no sepa lo que es eso, sentirse amenazado, perdido. Verá, no es que intente justificarme, sé perfectamente que mi huida fue algo cobarde, aborrecible si usted quiere. En ese momento no lo pensé. No pude. Pero después lo entendí. Era absolutamente necesario que huyese. ¿Acaso no lo ve? John frunció el ceño. Pues, la verdad... John trató de sonar desinteresado. En la estación, actué por instinto. No pude hacer otra cosa, como un animal que huye ante el peligro. Supongo que simplemente me dejé conducir por el miedo y le aseguro que de no ser así, tal vez no estaría viva en este momento. En ese punto hizo un silencio. Adelantó su cabeza y comenzó a hablar en voz más baja. Escuche, sé cuando alguien está durmiendo y créame, señor Bland, esa chica estaba profundamente dormida cuando la dejé para ir al toilette. Debe coincidir conmigo en que nadie, excepto ese hombre, querría entrar a un compartimiento donde alguien duerme y cerrar las cortinas cuando el tren ya ha llegado a destino. Era el momento más adecuado para matarla. Recuerde, el tren no tenía paradas. El asesino sabía que no podría bajar hasta Edimburgo. ¿Cómo exponerse todas esas horas a que alguien descubriera el cadáver con él aún arriba del tren? Lo mejor era hacerlo a plena luz del día, en medio del alboroto de la llegada y en el único momento en que su víctima estuvo sola. ¿Entiende? Ese hombre había estado vigilándonos todo el tiempo y por lo tanto me había visto. Si entró al compartimiento cuando fui al toilette es porque me vio salir de allí esa mañana y seguramente también la noche anterior cuando recorría el tren. No sé cómo, pero él estuvo ahí, en alguna parte, acechando desde algún lugar. Debió suponer que la muchacha acababa de contarme toda la historia. Una historia que podía serle muy peligrosa, aunque no supiera exactamente qué vio Julie por la ventana. No era extraño que adivinase mis intenciones de saber si estaba él allí. No había otra razón para que yo saliese de nuestro compartimiento para fisgonear por todos los compartimientos. Y al hacerlo, era porque tenía su descripción. ¿Lo comprende? No solo lo conocía, sino que ahora, para él, éramos los únicos seres que sabían lo que sucedió en esa casa el día anterior. No sé si puede ver cuál era la situación, señor Bland. Había otro testigo ahora, yo misma, y tenía que ser su próxima víctima. Con eso termina el capítulo 5. Vamos a empezar el sexto, que se llama Vivir en el campo no cambiará las cosas. La tarde caía, en la habitación todavía alejada de las ventanas las sombras parecían ocupar el espacio desde el fondo de la casa, opacando con la lentitud del atardecer los contornos de los muebles y los libros. Afuera se extendían disciplinadas por los últimos rayos del sol y hacían perder casi inadvertidamente todos los contrastes en un verde difuso, aterciopelado, cada vez más oscuro. Tal vez ese viaje haya sido toda una experiencia para usted, pero
debo decirle que es apenas una anécdota. John dijo esto en un tono vago, impersonal, que reservaba para sus más venenosas sentencias. Y, personalmente, no me resulta muy atractivo para escribir algo sobre esto. Lo siento. La anciana, que hasta ese momento le sonreía expectante, por unos segundos mantuvo la misma expresión hasta que finalmente la decepción se dibujó en su rostro. Oh, realmente lo lamento. Yo pensé que podía resultarle de algún interés. John vio que el humor de su anfitriona a todas luces había cambiado. Tal vez para disimularlo, ella se levantó y encendió una lámpara que se hallaba en una mesa justo detrás de John. Lo hizo en silencio. Después, antes de sentarse nuevamente, colocó otro leño en el hogar. Todo esto duró casi medio minuto y parecía despreocupada cuando dijo: «Sí, claro. Esto es apenas una anécdota. Seguramente la idea para su próxima novela es más interesante, ¿verdad?» «Eso espero. Al menos tengo la impresión de que podría ser una buena historia», dijo con falsa modestia. Y con la última palabra, John recordó que ella ya le había hecho esa pregunta y que él había respondido que no. Ahora muy hábilmente la hacía de nuevo y esa pequeña trampa lo hizo quedar como un imbécil. No pudo disimular una mirada furiosa. Era una mujer lista, sin dudas. ¿Se acuerdan que le había preguntado: ¿tiene una idea para la próxima novela? No, no tengo ninguna idea. Y ahora, que está enojada por lo que le dijo él, le vuelve a preguntar y él como un salame le dice: sí, me parece que mi idea está bárbara. Oh, sabía que la tenía. Por favor. Sería un honor para mí escucharla, señor Bland. La voz era dulce como siempre, aunque a John le sonó como una orden. Sin embargo, John no se inmutó. Sonrió de una manera en que no lo había hecho hasta el momento y pensó: ¿quieres la verdad? Bien, te diré la verdad. Pero antes de pronunciar una palabra hizo algo extraño. Se levantó, tomó el atizador, el hierro ese que se usa para mover las brasas de... Bueno, nosotros de las parrillas, pero mucha gente que tiene unos hogares a leña, la usan para mover las leñas, ¿no? Tomó el atizador que estaba a un costado del hogar y removió casi innecesariamente la pequeña fogata mientras decía: no me gustaría demorarla demasiado. Tal vez usted espera a alguien. Oh, no. Temo que recibo muy pocas visitas. Yo... La anciana lo miraba algo sorprendida. John colocó otro leño y volvió a su asiento. El atizador permanecía aún en su mano izquierda. Comenzaré desde el principio, ¿sabe? La tarde en que vinimos a conocer la propiedad, pasamos por este camino y vi a una mujer mayor en el jardín. Era usted. Es decir, hizo una pequeña pausa. Yo sabía que aquí vivía una mujer. Y hoy, mientras subía para llegar hasta aquí, me percaté de que su casa era la única, aparte de la mía, en este lugar. Y fue entonces que sucedió. Le confieso que desde ese momento estoy preguntándome qué historia es esa que usted prefirió no contar. John sonrió. Bueno, está bien. Quiero advertirle que es apenas una idea central y que se me ocurrió a partir de nosotros. Quiero decir, un matrimonio joven que tiene como única vecina a una anciana. Claro, no todo se corresponderá a esta situación, ni siquiera a nosotros mismos, porque al contarlo necesitaré deformar muchas cosas, inventaré otras, pero por lo pronto digamos que algunas circunstancias de la realidad me darán una mano para empezar. Comenzaré diciendo que soy el que soy, un escritor. Supongamos que soy también algo mediocre, un escritor mediocre que sabe que nunca ganará mucho dinero, ya sea porque no tiene el talento suficiente o porque las historias que escribe pertenecen a un género agotado que ya no le interesa a nadie. Este escritor, o mejor, John hizo una pausa, miró a su interlocutora y sin sacarle los ojos de encima sonrió. Si usted me permite, hablaré en primera persona, ¿sabe? Me resultará más fácil porque fue así como lo pensé. Y mi personaje, por el momento, no es otro que yo mismo. Oh, sí, por supuesto, dijo entusiasmada la señora Greenwald. Bien, habría que hacer un poco de historia para empezar. Encendió un cigarrillo y entrecerrando los ojos comenzó. Digamos que me casé con una muchacha que en pocos años heredará una fortuna. Tan exorbitante, pero que me permitirá vivir sin la necesidad de dedicarme a otra cosa. Usted sabe, en el mundo real no se puede vivir con las regalías de un par de novelas sin éxito y realmente lo único que sé hacer es escribir. Todo fue bien durante el primer año. Nunca estuve enamorado de mi mujer, pero era una muchacha simpática que por alguna razón me admiraba.
Después comenzaron algunas desavenencias. Desavenencias es peleas, ¿no? Desencuentros. Intrascendentes al principio. No le di importancia. Pensé que era lo habitual cuando una pareja comienza a convivir, usted sabe. Pero la cosa parecía ir más lejos. Ella pasaba mucho tiempo fuera de la casa. Esas desapariciones y una creciente irritación por cualquier cosa que yo pudiera hacer o decir me alarmaron. No me desesperaba el hecho de que ya no me amase, por la sencilla razón de que yo tampoco la amaba. También podía soportar la aspereza de nuestra vida en común siempre que yo pudiera seguir escribiendo. Pero sus ausencias eran cada vez más frecuentes y eso solo podía significar una cosa. Había otro hombre. Decidí disimular mis sospechas. Traté de ser más dócil y amable en la casa y ya no le preguntaba nada cuando ella salía. Tenía la esperanza de que lo que parecía ser una aventura se muriera en un tiempo más o menos breve como corresponde a una aventura. Toleraría todo lo necesario para poner paños fríos en el matrimonio, que era mi única posibilidad de vivir más que dignamente el resto de mi vida, aunque no vendiese una sola de mis novelas. Sabía que en ese momento cualquier discusión podía precipitar en lo único que no quería, que no me podía permitir: separarme de Anne. Mi estrategia funcionó por un tiempo. Nuestra vida en común se hizo, a mi costa, más fácil. Sin embargo, sus salidas continuaron. Después se enfermó el padre, un hombre que, debo decirlo, nunca me quiso, y comenzó a llamarla para que lo acompañara cuando le sobrevenían pequeñas crisis debidas a una afección cardíaca que en no mucho tiempo, ya lo dijeron los médicos, harán dejar este mundo. Así fue como Anne comenzó a estar con él 1 o 2 noches a la semana. Fue en una de esas noches, una como las otras, que decidí seguirla. Algo en su modo de salir de la casa, una cierta emoción que yo le conocía, me hizo saber que no era a su padre a quien vería. Era muy fácil corroborarlo, bastaba una llamada telefónica para saber si se encontraba allí. Pero eso era justamente lo que yo no quería, verme obligado a pedir explicaciones, dejar abierta la posibilidad de la confesión de una mujer enamorada. Y usted sabe, en esas discusiones la palabra divorcio puede pronunciarse muy fácilmente. Pero tenía que saberlo. La acompañé hasta la puerta del edificio y ni bien partió tomé un taxi que la siguió hasta el Soho, donde se detuvo en una esquina. Él la estaba esperando exactamente allí. Era un muchacho alto, que se subió al auto y la estrechó entre sus brazos. ¿Sabe? Una cosa es sospecharlo con cierta certeza, más aún saberlo. Y otra muy diferente es estar viéndolo con los propios ojos. Los dos parecían como enloquecidos adentro de ese auto. Créame, fue como mirar una tragedia, aquello que cambiaría el curso de mi vida. Me sentí absolutamente impotente y tuve por primera vez mucho miedo. Esa noche, cuando volví a casa, no pude dormir. Sabía que cualquier cosa que hiciera para salvar nuestro matrimonio sería inútil. Nunca, ni en los primeros tiempos, había visto a Anne así, como esa tarde dentro del auto. Esa chica estaba perdidamente enamorada y me arrastraba a mi propia perdición. La idea de vivir en el campo era un viejo proyecto que teníamos desde que nos casamos, de modo que decidí llevarlo adelante. No iba a dejar escapar la oportunidad de alejarla de Londres. Creí, supongo, lo que creen todos los maridos, que la distancia les haría todo más difícil a los amantes, hasta que todo terminase, o algo, cualquier cosa que pudiese pasar era preferible antes que ver cómo mi matrimonio se derrumbaba. Fui un iluso. Hoy mismo, apenas si acabamos de entrar a la nueva casa y su padre la llamó por teléfono. Atendió ella, y esa es la razón por la que está en Londres ahora, seguramente con él. Ni siquiera le importó que su propia ropa esté en canastos por ahí. Nada cambiará. Desde aquí todo le será más fácil aún. Ahora la distancia justificará las demoras, prolongará sus ausencias, y eso explica por qué aceptó tan fácilmente mi propuesta de mudarnos aquí, a Chipping Campden. Como verá, fui un idiota. John hizo un pequeño silencio antes de continuar. ¿Ven una cosa? Hago yo también un pequeño silencio. Ven que en esta estructura del relato aparece otra historia más, ¿sí? Que es la historia de la novela de John Bland. ¿Sí? Tenemos el marco del relato, que es la conversación de Bland con Emma Greenwald, la primera historia, que es la que cuenta Emma Greenwald, adentro de la cual está Julie, la historia de Julie, y después la historia de la próxima novela de John Bland, que se condice, parece, mucho con elementos de su vida, ¿no? Tiene un fuerte componente, diríamos, autobiográfico.
Sigo. Necesitaba hacer algo que terminase con este asunto para siempre, pero no sabía qué. No encontraba ninguna salida. Pero, como sucede siempre que estamos desesperados, algo ocurre. Hoy descubrí que los únicos seres vivientes en este lugar encantador somos nosotros y usted. Y la idea acudió, por así decirlo, casi sin buscarla, por pura obra de las circunstancias. Mientras cruzaba su jardín, no solo supe qué era lo que iba a escribir, sino que esa escena, yo mismo entrando a la casa con la repentina felicidad del escritor cuando encuentra una idea, ya era parte de la novela. Y yo, su protagonista. Porque todo comenzará así. Un hombre que tiene por costumbre visitar a sus nuevos vecinos llega a la casa de una anciana absolutamente desconocida. Él mismo no sabe, hasta que llama a la puerta, que ha decidido matarla. Bien. El mismo recurso que en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Ese cierre que deja todo un poco en suspenso, otra vez funciona como una prolepsis. Lo voy a anotar por las dudas, así. Si no entienden lo que digo por algún caso, por alguna cuestión, prolepsis, se escribe así. Un adelanto en la trama. Ya vimos 2 hasta ahora, ¿no? El del final de Julie, y ahora este elemento, por lo menos en apariencia, que es de la historia de la novela que está escribiendo John Bland, que es que va a matar a su vecina, va a matar a esta anciana. Perdón, ay, estoy muy mal de la garganta, me parece. Tranquilos con los coronavirus, tranquilos. Supongo que es alergia. Vamos a leer el último capítulo que vamos a leer hoy, que es el capítulo número 7, que se llama Una novela ha comenzado. Debo confesarle que la mía es una sensación extraña, como sentir que aquello que inventé de alguna manera ya ha comenzado. John miraba hacia la ventana, algo en su voz sonaba diferente. Esperaré la noche. Nadie me vio llegar aquí, nadie me verá salir. Llegado el momento, la muerte deberá ser violenta. Tendré que forzar una entrada también y borrar todas mis huellas, que solo se encuentran en esta taza y en el atizador, claro. Hizo un pequeño silencio en el que de reojo miró el rostro de la anciana. Cuando llegue a mi casa, Anne no estará, porque usted lo sabe, se encuentra en Londres con su amigo. Entonces ensayaré lo que diré a la policía de lo que sucedió esta tarde, cuando me lo pregunten. Al irse Anne, después de un rato, decidí tomar una siesta. Me sentía muy cansado y el trajín de la mudanza hizo que me quedase dormido casi toda la tarde. Yo tengo el sueño pesado, mi mujer lo sabe, y tal vez fue esa la razón de que no escuchase los golpes en la puerta o el teléfono. Es muy poco probable que alguien se haya apersonado en mi casa o que el teléfono suene mientras estoy aquí. Solo un par de personas saben el número y hace apenas 2 días esa era una casa deshabitada. ¿A qué hubiera querido ir alguien allí? Pero debo tomar las precauciones del caso. Le hablaré por teléfono a un amigo que vive en Londres para recordarle una cita que tenemos pendiente la próxima semana. Oh, Dan, pensé que estarías. Llamaba para recordarte la reunión de la próxima semana. Por favor, no te olvides. Te hablo desde la nueva casa. Tendrías que ver esto, es maravilloso. Y a juzgar por lo que dormí esta tarde, descansaré muy bien aquí. Será un comentario casual, claro. Lo importante es que mi amigo de seguro no está, y ese mensaje quedará grabado por un tiempo. Al cadáver lo hallarán al día siguiente. Durante la pesquisa, el primer lugar al que irán es, seguramente, a la casa más próxima. Estaré escribiendo o acomodando aún los muebles. Harán todas las preguntas y yo les diré que estuve dentro de la casa todo el día. Solo después de que insistan, recordaré que en un momento, mientras estaba en la cocina, vi a un hombre que parecía un jardinero caminando cuesta arriba. Y ellos tendrán un sospechoso mucho más confortable que yo, una persona normal y decente que acaba de mudarse y ni siquiera la conoce. ¿Qué motivos tendría para matarla? Hasta aquí no habrá mayores dificultades. Buscarán inútilmente al hombre que describiré. Después de un tiempo, apenas el necesario para que mi suegro finalmente muera, la víctima será mi esposa. Pero en ese tiempo mi relación con ella mejorará. Seré lo que nunca he sido, un esposo enamorado. Y tendré, me encargaré de ello, testigos del buen momento que estábamos pasando con Anne. Claro, no durará mucho. Solo hasta el día del asesinato, en que repetiré lo que se da en llamar el modus operandi. Y será, como la suya, una muerte violenta.
Pero con una diferencia, para todo el mundo estaré en Londres ese día. Yo tengo una forma de probar eso. Es algo complicada, pero existe. Y esa coartada es la que me borrará de toda sospecha. Por un tiempo, claro, buscarán al misterioso asesino de Chipping Campden. Se detuvo un momento para encender un cigarrillo, dio una pitada, miró hacia el piso y sonrió apenas. Habrá otros personajes y un detective que deberá complicar un poco las cosas, claro, ¿sabe? Lo curioso es que en la ficción el asesinato debe ser algo complicado y en eso no se parece a la vida real. Si yo la asesinase a usted esta tarde, por ejemplo, ¿cree realmente que podrían descubrirme? ¿Sabe usted cuántos crímenes cuyo autor se desconoce hay por año? Le aseguro que la cifra es escalofriante. Seamos sinceros, cometer un asesinato no es algo muy difícil. Además, los detectives verdaderos no son nuestros excéntricos e hiperinteligentes héroes de las novelas. No, señora. La gente no quiere asesinatos reales para leer. Son aburridos y nos recuerdan lo vulnerables que somos al crimen de todos los días. O si no, piense usted misma en esta tarde. Un absoluto desconocido llega y usted lo hace pasar. Él podría matarla y después simplemente desaparecer. No hay motivo, conexión alguna y nadie lo vio llegar. Eso no parece una novela. Eso no divierte, ¿verdad? La señora Greenwald soltó una risa nerviosa y miró rápidamente hacia la puerta, después en dirección a la cocina y finalmente a su vecino. Creo que hace demasiado calor aquí. Me siento un poco mareada, me temo. La idea de su novela resulta un tanto perturbadora, ¿no cree? No deja de alegrarme que se trate de una novela. Pero John permaneció en silencio. La anciana, en un tono que sugería el final de la visita, dijo: «Es tarde. Sí, es casi de noche». Ella ya estaba de pie, pero John continuó: «La verdad es que no creí pasar una tarde tan agradable, ¿sabe? No todos los días uno conoce la gente adecuada para conversar sobre estos temas». Y continuó con un tono firme: «Le confieso que me encantaría tomar otra taza de té, perdón». La señora Greenwald quedó inmóvil. No contestó. Una débil sonrisa no parecía borrarse del rostro de John. Por supuesto, si no es una molestia. Su cuerpo parecía clavado al sillón. «Claro», contestó la anciana con un tono vacilante y con la mirada huidiza, como si quisiese posarla en algún lugar de la estancia y no supiera dónde. «Demoraré un minuto». Volvió a desaparecer tras la puerta por donde lo había hecho antes. John se levantó rápidamente y se acercó a la ventana. Vio las últimas luces del día que oscurecían la silueta de los árboles y detrás la bruma blanca que se levanta junto al crepúsculo y corre entre los campos con la última claridad. Más arriba el cielo tenía ese azul que precede a las primeras estrellas. Una oscura sonrisa pareció dibujarse en su rostro. ¿No? Otra vez, seguimos en el marco del relato, ¿no? Piensa en lo perturbadora de la escena que este John Bland le acaba de contar su idea para una novela, supuestamente, y esa idea es matarla, nada más y nada menos, a esta señora, a esta anciana. Seguimos. La señora Greenwald regresó con la misma bandeja para apoyarla, otra vez sobre la mesa. John se encontraba ahora nuevamente sentado confortablemente en su sillón. Ninguno de los dos dijo nada en ese momento. Solo se escuchaba muy débil el crujir de las ramas en el fuego. Cuando levantó la tetera de plata para servir el té, ambos se vieron reflejados en ella. John, que había dejado de sonreír, la miraba. Del otro lado, el semblante de la mujer se veía algo tenso, receloso, aunque intentaba disimularlo. «He pensado en su novela, señor Bland». La anciana vio el atizador y también vio la mano de John, que caía distraídamente sobre el mango torneado. «¿Sabe? No me extrañaría que tuviese éxito. Parece una buena historia. Creo que todo resultará bien». «Sí, yo también lo pienso. Aunque no dejo de creer que aquel episodio del tren es muy interesante también». «No, no se preocupe». La mujer hizo un gesto con la mano. «No le pediré que lo tome en cuenta. Solo…» Calló un instante, como si no encontrase las palabras para seguir. «Escuche, usted se ha sincerado conmigo y me ha dicho cuál es la idea de su novela. Siento que debo hacer lo mismo. Yo debo confesarle algo». John la miró atentamente. «¿Sí? Mire,
si usted se mostraba interesado en aquello que sucedió en el tren, yo pensaba después contarle algo que imaginé sobre aquel día. ¿Recuerda? Yo dije que me hubiese gustado conocer la historia de fondo de aquella noche espantosa. ¿Qué había sucedido antes? ¿Quién era ese hombre? Hizo una pausa. La verdad es que yo también inventé una historia. Y bueno, usted sabe, se me ocurrió que bien podría servir para una novela. He escrito algunas páginas sueltas, pero temo que no es tan fácil como pensaba. Y creyó que sería una buena idea que yo lo hiciese. John le completó la frase. Pues sí, y le pido disculpas. Yo quisiera que la escuche ahora. Usted dijo que aquello era apenas una anécdota y que no le había interesado ese relato. Permítame que le cuente toda la historia, no solo aquello que viví, sino también lo que imaginé. John la miró algo sorprendido. Oh, por favor, señor Bland, creo que tenemos tiempo. Entonces, no hay problema. John bebió el último sorbo de la taza, encendió un cigarrillo y oyó el siguiente relato. Ahí vamos a parar nosotros en el capítulo, al final del capítulo 7, donde empieza entonces lo que nos va a contar ahora Emma Greenwald, es lo que ella imaginó que sucedía antes de la historia que nos relató, ¿sí? Fíjense, les voy a mostrar ahora cómo queda el cuadro. Ven que la estructura es rarísima, por eso es que la leo con ustedes la novela, ¿no? El marco del relato, que es la conversación entre John y Emma. El primer relato de Emma, donde cuenta a su vez Julie, adentro una escena. La idea de la novela de John Bland. Y después lo que le cuenta Emma Greenwald, que es lo que pasó en realidad antes de esto. Lo que Emma Greenwald le dice que imagina que pasó antes de esa escena, ¿sí? Muy bien. Les voy a dejar en el Classroom también una actividad para que hagan conjuntamente con esto. Yo les decía, van a ser dos perfiles de personaje. El perfil del personaje de John Bland, con lo que sabemos hasta ahora por lo menos sobre él, y el perfil de personaje de Emma Greenwald. Estén muy alertas y estén muy atentos, que lo que les estoy preguntando es lo que sabemos efectivamente, ¿sí? No lo que ellos dicen sobre sí mismos, ni lo que uno puede... no lo que ellos dicen sobre sí mismos, ¿sí? Pero lo que sabemos efectivamente sobre ellos, ¿sí? Muy bien. Habiendo hecho esta salvedad, los dejo, espero que estén muy bien y que cualquier duda que tengan, como siempre, se comuniquen conmigo, ¿sí? Estoy para eso, estoy para resolver sus dudas. Siempre me pone contenta, además, saber en qué andan. Así que para mí sería una gran cosa. Siempre es bueno recibir sus mensajes. Cuídense mucho y nos vemos la semana que viene.